Leyendo con Juan. Viaja con nosotros al fascinante mundo de la literatura. 11º capítulo. Las 9 variedades de suelo. Sun Tzu dijo: en lo que respecta al empleo de tropas, el suelo puede clasificarse en dispersivo, fronterizo, clave, comunicado, focal, serio, difícil, cercado y mortal. Cuando un señor feudal pelea en su propio territorio, está en suelo no dispersivo. Cao Cao. Aquí, los oficiales y la tropa ansían regresar a sus hogares cercanos. Cuando penetran superficialmente en territorio enemigo, está en suelo fronterizo. El suelo cuya ocupación es tan ventajosa para mí como para el enemigo es un suelo clave. El suelo que es tan accesible para mí como para el enemigo es comunicado. Tumu. Es este un suelo llano y vasto, en el que se puede ir y venir, con la suficiente extensión como para librar combate y erigir fortificaciones opuestas. Cuando un estado está cercado por otros 3 estados, su territorio es focal. El que primero logre controlarlo ganará el apoyo de todo bajo el cielo. Cuando el ejército ha penetrado profundamente en territorio hostil y dejado muy atrás muchas ciudades y pueblos enemigos, está en suelo serio. Cao Cao. Este es un terreno del cual es difícil regresar. Cuando el ejército atraviesa montañas, bosques, lugares escarpados o marcha a través de desfiladeros, marismas o ciénagas o cualquier otro lugar donde es penoso andar, está en un suelo difícil. El suelo cuyo acceso es estrecho, la salida tortuosa y donde una pequeña fuerza enemiga puede atacar a las mías más importantes se llama cercado. Tumu. Aquí es fácil tender emboscadas y la derrota puede ser total. El suelo donde el ejército solo puede sobrevivir si pelea con el coraje de la desesperación se llama mortal. Li Chuan. Bloqueado por montañas al frente y por ríos en la retaguardia, con las provisiones agotadas. En esta situación es ventajoso actuar velozmente y peligroso demorarse. Por eso no pelees en un suelo dispersivo, no te detengas en las zonas fronterizas. No ataques al enemigo que ocupa un suelo clave. En suelo comunicado no permitas que tus formaciones queden separadas. En suelo focal alíate con los estados vecinos. En suelo profundo saquea. En suelo difícil apresúrate. En suelo cercado inventa estratagemas. En suelo mortal pelea. En suelo dispersivo yo unificaría la determinación del ejército. En suelo fronterizo debo mantener un vínculo estrecho entre mis fuerzas. Mei Yao Shen. Durante la marcha las distintas unidades están conectadas. En los altos se establecen enlaces entre los campamentos y los puestos fortificados. En suelo clave hago apresurar a los elementos de mi retaguardia. Shen Hao. Lo que este verso significa es que si el enemigo, confiando en su superioridad numérica, viene a disputar este terreno, yo uso una gran fuerza y la precipito contra su retaguardia. Shang Yu. Alguien ha dicho que esta frase significa aprestarse después que el enemigo llegara antes que él. En suelo comunicado prestaría estricta atención a mis defensas. En suelo focal fortalecería mis alianzas. Shang Yu. Recompenso a mis presuntos aliados con objetos valiosos y sedas, y los obligo con pactos solemnes. Los comprometo firmemente con tratados y entonces tengo la seguridad de que mis aliados me ayudarán. En suelo serio me aseguraría una corriente continua de provisiones. En suelo difícil avanzaría por los caminos. En suelo cercado bloquearía los puntos de acceso y de salida. Tumu. La teoría militar dice que una fuerza cercadora debe dejar una brecha para mostrar a las tropas rodeadas que hay una salida, de modo que no decidirán pelear hasta la muerte. Entonces, aprovechando esta circunstancia, golpea. Ahora bien, si yo estoy en terreno cercado y el enemigo abre un camino con intención de tentar a mis tropas a que lo utilicen, cierro esa vía de escape para que mis oficiales y hombres de tropa quieran luchar hasta la muerte. En suelo mortal puedo mostrar con evidencia que no hay posibilidad de sobrevivir, porque es propio del soldado resistir cuando esté rodeado, pelear hasta la muerte cuando no le queda otra alternativa, y cuando está desesperado, acatar las órdenes sin reserva. Las variaciones tácticas apropiadas a los 9 tipos de suelo, las ventajas del despliegue cerrado o abierto y los principios de la naturaleza humana son cuestiones que el general debe examinar con el mayor cuidado. Antiguamente, los que eran considerados hábiles en la guerra impedían que el enemigo uniera la vanguardia con la retaguardia, que sus elementos grandes y pequeños cooperaran,
que las buenas tropas socorrieran a las pobres y que las superiores y subordinadas se apoyaran entre sí. Cuando las fuerzas del enemigo se dispersaban, les impedían reunirse. Cuando se concentraban, las sumían en la confusión. Meng despliega muchas operaciones de engaño. Que te vean en el oeste y sales hacia el este. Atráelo hacia el norte y atácalo por el sur. Enloquécelo y atúrdelo de modo que disperse sus tropas en confusión. Shan Yu. Tómalo desprevenido con ataques por sorpresa cuando no esté preparado. Golpéalo súbitamente con tropas de choque. Se concentraban y desplazaban cuando era ventajoso hacerlo. Cuando no era ventajoso, hacían alto. Cabría preguntar, ¿cómo puedo hacer frente a una hueste enemiga bien ordenada que está por atacarme? Contesto, apodérate de algo que él aprecie y obedecerá a tus deseos. La rapidez es la esencia de la guerra. Saca ventaja de la falta de preparación del enemigo. Viaja por rutas insospechadas y golpéalo mientras no haya tomado precauciones. Tumu. Esto resume la naturaleza esencial de la guerra y lo fundamental del comando. Shan Yu. Aquí Sun Tzu explica nuevamente que lo más apreciado es la divina rapidez. Los principios generales aplicables a un ejército invasor son que cuando hayas penetrado profundamente en territorio hostil, tu ejército esté unido y el defensor no podrá vencerte. Saquea los países fértiles a fin de abastecer abundantemente a tu ejército. Pon cuidado en alimentar a tus tropas, no las fatigues innecesariamente. Únelas en espíritu, conserva sus fuerzas. Traza planes impenetrables de los movimientos del ejército. Lanza tus tropas a una posición en la que no haya escapatoria y en la que cuando se enfrenten a la muerte no huyan. Porque si están preparadas para morir, ¿qué hazaña no serían capaces de ejecutar? En una situación desesperada no temen nada. Cuando no hay salida, aguantan a pie firme. Y no habiendo otra alternativa, atacarán al enemigo en lucha cuerpo a cuerpo. Así, esas tropas no necesitan estímulo para estar vigilantes. Sin arrancarles su apoyo, el general lo obtiene. Sin solicitar su afecto, lo consigue. Sin pedir su confianza, la gana. Mis oficiales no tienen exceso de riquezas, pero no porque desdeñen los bienes mundanos. No esperan una larga vida, pero no porque les disguste la longevidad. Wang Xi. Cuando los oficiales y la tropa se interesan solamente por las riquezas mundanas, amarán la vida a toda costa. El día en que se ordena al ejército ponerse en marcha, las lágrimas de los que están sentados empaparán sus solapas. Las lágrimas de los que están reclinados bajarán por sus mejillas. Tumu. Todos han hecho un pacto con la muerte. Antes del día de la batalla se da la orden. El asunto de hoy depende de este solo golpe. Los cuerpos de los que no arriesguen sus vidas fertilizarán los campos y se transformarán en carroña para aves y bestias. Las tropas de esos expertos en la guerra son usados como la serpiente respuesta simultánea del monte Chang. Cuando le golpean la cabeza, su cola ataca. Cuando le golpean la cola, la cabeza ataca. Y cuando le golpean en el centro, atacan la cabeza y la cola. Si alguien pregunta, ¿pueden ser capaces las tropas de esta coordinación instantánea? Yo contesto, pueden, porque aunque los hombres de Wu y de Yue se odien mutuamente, si están juntos en un bote sacudido por el viento, colaborarán, como la mano derecha lo hace con la izquierda. El objeto de la administración militar es favorecer un nivel uniforme de valor, y mediante el uso adecuado del suelo se lograrán los mayores beneficios de las fuerzas de choque de las ligeras. Shan Yu. Si se logra la ventaja del suelo, entonces aún las tropas débiles y blandas pueden conquistar al enemigo. Cuanto más si son duras y fuertes. Para que ambas puedan ser utilizadas eficazmente, su disposición ha de acordarse con las características del suelo. Es obligación del comandante ser sereno e inescrutable, imparcial y con dominio de sí mismo. Wang Xi. Si es sereno, no se irrita. Si es inescrutable, es impenetrable. Si es recto, no es injusto. Y si tiene dominio de sí mismo, no se confunde. Debe ser capaz de mantener a sus oficiales y tropas en la ignorancia de sus planes. Cao Cao. Sus tropas pueden unirse a él en el regocijo del logro, pero no pueden estarlo en la preparación de los planes. Prohíbe las prácticas supersticiosas y libera hacia el ejército de dudas. Entonces, hasta el momento de la muerte no puede haber problemas.
Cao Cao. Prohíbe hablar de presagios y portentos sobrenaturales. Libra los planes de dudas e inseguridades. Shang Yu. El Su Ma Fa dice: debes exterminar las supersticiones. Cambia sus métodos y altera sus planes para que la gente no sepa qué está haciendo. Shang Yu. Los cursos de acción anteriormente seguidos y los viejos planes ya ejecutados deben modificarse. Modifica los sitios donde acampan las tropas, marcha por caminos desviados y así impide que los demás se anticipen a sus propósitos. Reunir al ejército y arrastrarlo a una situación desesperada es la tarea del general. Introduce profundamente al ejército en territorio enemigo y allí suelta el disparador. Quema sus naves y hace añicos sus marmitas. Empuja al ejército como si condujera un rebaño de ovejas, ya en una dirección, ya en otra, y nadie sabe a dónde va. Fija una fecha de reunión y cuando las tropas se han encontrado, les corta el camino de vuelta, exactamente como si les retirara la escalera por la que han salido. El que ignora los planes de los estados vecinos no puede preparar alianzas en el momento oportuno. Se ignora las condiciones de las montañas, los bosques, los desfiladeros peligrosos, las ciénagas y marismas. No puede dirigir la marcha de un ejército. Si no sabe recurrir a los guías nativos, no puede aprovechar las ventajas del suelo. Un general que ignore esas tres cuestiones es inepto para comandar los ejércitos de un rey hegemónico. Cao Cao. Esas tres cuestiones ya han sido tratadas. Sun Tzu vuelve al tema porque desaprueba decididamente a quienes son incapaces de emplear las tropas como corresponde. Ahora bien, cuando un rey hegemónico ataca un estado poderoso, hace que el enemigo no pueda concentrar sus fuerzas, lo intimida e impide que sus aliados se reúnan con él. Mei Yao Shen. Al atacar un gran estado, si puedes dividir las fuerzas de tu enemigo, tu poder será más que suficiente. De esto se sigue que no lucha contra poderosas alianzas, ni fomenta la potencia de otros estados. Confía, para el logro de sus objetivos, en su capacidad de intimidar a sus antagonistas, y de ese modo puede tomar las ciudades enemigas y derrocar el estado enemigo. Cao Cao. Por rey hegemónico se entiende el que no se alía con los señores feudales, rompe las alianzas de todo bajo el cielo y arrebata la posición de autoridad. Usa el prestigio y la virtud para conseguir sus fines. Tu Mu. El verso dice que si alguien no acuerda convenios con ayuda de sus vecinos, sino que en procura de sus propios fines confían solo en sus propias fuerzas militares para intimidar al enemigo, entonces sus ciudades serán capturadas y derrocado el propio Estado. Otorga recompensas prescindiendo de las prácticas habituales, dicta órdenes prescindiendo de lo anterior. Así podrás utilizar todo el ejército como si fuera un solo hombre. Shang Yu. Si el código referente a premios y castigos es claro y se aplica con celeridad, podrás manejar a muchos como lo harías con pocos. Ocupa a tus hombres en sus tareas sin hacerles conocer tus designios. Úsalos para lograr ventajas sin revelarles los peligros implícitos. Ponlos en una situación peligrosa y sobrevivirán. Llévalos al terreno mortal y vivirán. Porque cuando un ejército se encuentra en esa situación, puede arrancar la victoria de la derrota. Ahora bien, lo esencial de las operaciones militares reside en aparentar acomodarse a los designios del enemigo. Concentra tus fuerzas contra el enemigo y desde una distancia de 1000 li podrás matar a su general. Esto se describe como la aptitud de alcanzar el propio objetivo de una manera diestra e ingeniosa. El día en que se aplique la política de atacar, cierra los pasos, rescinde los pasaportes, interrumpe el intercambio con los enviados del enemigo y exhorta al consejo del templo a ejecutar los planes. Cuando el enemigo ofrezca una oportunidad, aprovéchala rápidamente. Anticípate a tomarle algo que le aprecie y desplázate con arreglo a una fecha fijada en secreto. La doctrina de la guerra es seguir lo que hace el enemigo para decidir en la batalla. Por eso, al principio sé tímido como una doncella. Cuando el enemigo te dé una oportunidad, sé veloz como la liebre y será incapaz de resistirte. Este programa es patrocinado por CIR Microbiología, especialistas en saneamiento ambiental y conservación documental. Teléfono 320-476-2822.